Hola, una disculpa. Nuevamente, teníamos un detalle técnico aquí. Hemos estado batallando un poquito con las herramientas para lo que viene siendo la grabación de las sesiones síncronas, pero bueno, ya nos pudimos conectar. Nada más confírmenme si me ven y me escuchan claramente. Ya está siendo grabada esta sesión. Por favor, si alguien me lo puede confirmar, se los agradecería bastante. Sí, se ve que Sí, lo escucha. escucho. Ok, bueno, muchas gracias. Ante todo, una disculpa, reitero, son problemas técnicos que de repente nosotros nos dieron como herramienta utilizar Microsoft Teams. Sin embargo, de alguna otra manera hemos tenido por ahí algunos detallitos muy puntuales que nos obligan a utilizar otros medios para poder grabar las sesiones síncronas. El día de hoy vamos a continuar, como les comentaba antes de la reunión, con lo que viene siendo nuestro eh, curso de contabilidad 2 para la carrera, lo que viene siendo licenciatura en aduana y comercio. El día de hoy vamos a ver un concepto que se llama cargos indirectos o gastos de fabricación, haciendo un poquito de preámbulo a lo que hemos estado viendo en clases pasadas, en específicamente en esta unidad número 2, donde hablamos específicamente de los costos. Por favor, si alguien tiene su micrófono abierto, agradecería lo pudieran cerrar, si son tan amables. Gracias. Vamos a continuar. Ya vimos en la primera parte de esta unidad y en las dos sesiones anteriores lo que es un costo de producción, la diferencia que existe entre un costo de venta desde el punto de vista comercial y lo que es un costo de producción. ¿Cuáles son los tres elementos principales que integran un costo de producción, un costo de transformación, atendiendo a una empresa que se dedica a manufacturar o a cambiar la materia prima que viene de origen o que entra a su almacén para poder tener un producto terminado? El día de hoy nos vamos a abocar única y exclusivamente a lo que viene siendo la parte número 3 o el concepto número 3 que integra ese famoso costo de producción, que son los cargos indirectos o gastos de fabricación. Tiene varios nombres. A final de cuentas, son todos aquellos gastos de manera indirecta que no están relacionados directamente con la identificación, pero que se tiene que hacer un prorrateo y se tienen que identificar porque de alguna u otra manera impactan en lo que viene siendo el costo total de lo que viene siendo nuestra determinación para determinar tanto nuestro costo como nuestro precio de venta. ¿Ok? Vamos a apoyarnos un poquito ahí con la literatura que nos está marcando la universidad. Si alguien me confirma si se puede ver bien el capítulo y ya lo empezamos a desglosar, si son tan amables. Sí se ve. Ok, muchas gracias. Como ya lo he mencionado ahorita, recuerden siempre que un costo de producción se compone de tres elementos básicos, que son la materia prima, que puede ser directa o indirecta, la mano de obra, que puede ser directa o indirecta, o los cargos indirectos o gastos de fabricación. Y no es otra cosa más que todos aquellos costos o conjunto de costos fabriles, como su nombre lo dice, de fabricación, que intervienen en la transformación de materias primas y que no se identifican, o sea, no están identificados de manera directa con la elaboración de partidas específicas de productos, procesos productivos o centro de costo determinado. También en la clase pasada mencionábamos lo que era un centro de costo, que es aquella unidad para poder identificar en qué parte de cada uno de ese proceso productivo está ocurriendo el costo y obviamente nos sirve para tomar decisiones, para saber dónde estamos siendo un poquito menos eficientes y poder tomar las acciones correctivas correspondientes y que obviamente, reitero, con el fin de eficientizar los procesos productivos, entendiendo ya en un ramo un poquito más en términos de ingeniería, que siempre se busca la eficiencia, es decir, utilizar el mayor número de eh, insumos, materia prima para lograr un objetivo, a diferencia de la eficacia que busca el objetivo, pero no mide tanto el uso de los recursos. En el caso específico, como ya lo mencionamos, estos cargos indirectos, estos gastos fabriles, gastos de fabricación, conforman el tercer elemento del costo de producción y pueden referirse a los siguientes conceptos. El número uno es la materia prima indirecta, que ya lo mencionamos en la clase pasada, que son los elementos que serán sometidos a procesos de manufactura o transformación y que obviamente son sometidos a este proceso para su cambio físico-químico, pero que no se pueden identificar o cuantificar plenamente con los productos terminados. Un ejemplo de esto es el barniz en la industria mobiliaria. Pone mucho el ejemplo aquí de la industria mobiliaria, ¿va? El barniz, obviamente, imagínense que pues para cuantificarlo es un poquito complicado. De hecho, yo les mencionaba en clases pasadas que inclusive muchos de estos elementos del costo, cuando son indirectos, tienen que ser
estimados. Mencionaba yo también por ahí que inclusive la mayoría de estos elementos indirectos tienen que ser calculados en base a una expertise que tenga cada industria y obviamente cada persona en base a los rendimientos que pueda dar determinado producto o determinado material. Entonces, por eso les mencionaba yo que era bien importante la determinación del costo indirecto, del costo total, pero también del costo indirecto, porque es una especialización muy, muy puntual. Obviamente estamos hablando de mediciones muy exactas, ¿ok? Mano de obra indirecta son pues todo lo que pagamos, ¿no? Salarios, prestaciones, obligaciones patronales como IMSS, Seguro Social, no sé, las diferentes ramas de seguridad social, invalidez, vida, el 2% del retiro, etcétera, el Infonavit, correspondientes a todos los trabajadores y empleados de la fábrica cuya actividad no se puede identificar o plenamente con el proceso productivo, más bien dicho, con los productos terminados. Y ahí nos pone el ejemplo del director de la fábrica, los supervisores, los vigilantes, etcétera. El director de una fábrica o el director de una empresa, no podemos nosotros identificar de manera directa en qué porcentaje de ese costo nos va a pegar ese sueldo o esa prestación, porque no están identificados plenamente con ese proceso. Obviamente aquí vuelvo a lo mismo, a la controversia de que si es un gasto o es un costo. Si lo vemos, y esto sí lo quiero dejar muy en claro, si lo vemos como una identificación cuantitativa dentro de la información financiera, pues obviamente tenemos que distinguir lo que es un costo y un gasto. Pero si lo vemos desde un punto de vista, ahora sí que flujo, a final de cuentas el director de la fábrica tiene que percibir un sueldo. Y aunque no está, vamos a decir de alguna manera, directamente relacionado con el proceso de los productos terminados, sí tiene un impacto, porque obviamente también a la empresa le cuesta, ¿ok? Entonces, todos esos, por ejemplo, esa mano de obra es una mano de obra indirecta. Y ahí, pues obviamente se tiene que hacer un prorrateo. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de estos conceptos. Erogaciones fabriles son todos aquellos costos que se refieren a diversos servicios tales como la renta, el teléfono, conservación, mantenimiento de terceros correspondientes a la planta fabril. Si somos una empresa, como lo menciona aquí, que se dedica a la industria inmobiliaria, en la cual estamos produciendo cierto tipo de muebles, de madera, de X, Y o Z, pues obviamente vamos a tener que tener una planta en la que vamos a tener que llevar a cabo nuestro proceso productivo. Todos esos gastos de mantenimiento, de teléfono, de conservación, de pintura, de la estructura, todo el mantenimiento de las fábricas, etcétera, perdónenme, de las máquinas, pues obviamente son erogaciones fabriles que también son cargos indirectos, que de alguna u otra manera los tengo que realizar, porque imagínense que yo tenga, no sé, una planta de pintado, o una máquina de pintado, una máquina de corte, una máquina de ensamblaje, y obviamente pues tengo que darle mantenimiento a esa maquinaria que a final de cuentas es la que va a sacar adelante mi proceso productivo. Las depreciaciones, este punto es bien importante. Hay que recordar que las depreciaciones no es otra cosa más que la pérdida del valor de un activo fijo con el paso del tiempo. Esa pérdida de valor obviamente va a tener un costo, va a tener un impacto en mi información financiera. La ley del ICR nos permite depreciar los activos fijos con determinados porcentajes autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde nos dice, por ejemplo, que la maquinaria y equipo se deprecia un 10% al año. Si yo compro una maquinaria que me cuesta $1,000,000, significa que al año solo la voy a poder depreciar 10,000 pesos, que es, perdónenme, 100,000 pesos. Un poquito menos, perdón, porque es 100, 1,200,000, vamos a cerrarlo para no meternos en tanto tema. ¿Qué significa? Que cada mes es más bien dicho, yo la tengo que depreciar a un 10% al año. Si yo multiplico el 1,200,000 por lo que viene siendo un 10%, me va a dar 120,000 pesos al año lo que yo puedo depreciar esa máquina. Obviamente si lo saco ya mensualmente, pues son 10,000 pesos, ¿va? Por los 12 meses. ¿Qué significa? Que la máquina de manera mensual va a perder un valor contable, un valor comercial, y que obviamente tiene un impacto, independientemente de lo que nosotros le vayamos a dar de mantenimiento a la máquina. Por eso aquí siempre hago mucho hincapié en eso. Si yo le doy un mantenimiento a una máquina, es para conservación, no para que continúe conservando su valor.
A final de cuentas, la máquina ya va a tener un ciclo de vida útil y eso representa un costo. Va a llegar un momento en que todo ese mantenimiento probablemente vaya a ser incosteable y a lo mejor vaya a haber la necesidad de cambiar esa máquina dependiendo de la vida útil y del uso que se le dé a la máquina. Entonces, esas depreciaciones o esa pérdida del valor por el uso que tienen los activos fijos, específicamente en la parte productiva, también tienen un costo y es un cargo indirecto dentro del costo de producción. ¿Ok? Las amortizaciones es algo similar, suponiendo que tengamos por ahí aplicaciones periódicas o tengamos erogaciones efectuadas con anticipación. Un ejemplo, si yo voy a abrir una planta, no sé, a lo mejor automotriz, ya para no poner tanto tema de mobiliaria, si yo, por ejemplo, la industria automotriz va a instalar, como ya han instalado la Kia y se supone que iban a instalar la Gigafactory por parte de Tesla, todo eso se le llama gastos de instalación. ¿Por qué? Porque son gastos que tiene que llevar a cabo la empresa para empezar o a vender o a producir, que es el caso que nos estamos abocando específicamente en este capítulo. Como yo voy a hacer gastos previos a la operación, obviamente esos gastos tienen un valor, ¿verdad? Tienen un costo. Si recuerdan, cuando veíamos el balance general, yo les mencionaba que dentro de los activos circulantes, o más bien dicho, de los activos, existían la denominación de circulantes fijos y diferidos. Y esos activos diferidos son cosas que damos por anticipado a cuenta de un beneficio que vamos a tener. Es el mismo caso de los gastos de instalación o de las fábricas. ¿Qué significa? Que yo voy a dar, que inclusive también puede ser considerado activo fijo, pero suponiendo que son erogaciones hechas con anticipada, hechas de manera anticipada, pues obviamente van a ir amortizando y eso también es un cargo indirecto dentro de nuestro costo. ¿Ok? Mismo caso de las erogaciones fabriles pagadas por anticipado. ¿Qué es un centro de costos? En las empresas, si lo queremos ver nuevamente como un costo, tenemos centros de costo de servicio y centros de costo productivos. No me quiero meter en tanto rollo, el capítulo es mucho más corto que los otros, pero es importante que sepamos distinguir entre un centro de costos productivo y un centro de costos de servicio. Un centro de costos productivo son todos aquellos centros de costos que están, como su nombre lo dice, relacionados directamente con la parte productiva de nuestro producto terminado. Dice, los departamentos de producción, también llamados centros de costo de producción, son áreas designadas con recursos materiales, humanos y financieros, cuya función consiste en llevar a cabo la transformación física y o química de las materias primas. Contribuyen directamente a la producción de artículos terminados. Y ahí nos pone como ejemplo la planta de proceso número 1, que existe el área de corte, el área de pintura, el área de ensamble, etcétera. Y los centros o los departamentos de servicio, que también se les conoce como centros de costo de servicio, son áreas integradas con los mismos elementos, recursos materiales, financieros y humanos, cuya función consiste en suministrar apoyo a los centros de costos administrativos, productivos, de ventas y propios, para que estos puedan desarrollar sus actividades de manera eficiente. Obviamente, como su nombre lo dice, de servicio, y no llevan a cabo ningún proceso productivo ni de transformación de cada una de las materias primas. Y puede ser, por ejemplo, el almacén de materias primas, la gerencia de mantenimiento, servicio médico, comedor de la empresa, etcétera. O sea, son todos aquellos, vamos a decirlo, staff que existen en una empresa que nos ayudan a que la función principal o productiva apoye, obviamente, la parte administrativa, pero que tenga esa función de apoyar específicamente a la parte productiva. Ya mencionamos lo que eran unas órdenes de direccionamiento, que las vimos en la sesión pasada. Las órdenes de direccionamiento, ya viéndolo desde un enfoque contable, desde un enfoque ahora sí que muy administrativo, no es otra cosa más que, como su nombre lo dice, direccionar a una área específica, llámese productiva o llámese de servicio, el costo que corresponda. Obviamente, direccionándolo a donde se ha hecho cada erogación, cada gasto, cada egreso, como lo quieran ver, como lo vimos, ya lo mencionamos en la clase pasada. Existe un direccionamiento primario o un prorrateo primario, existe un direccionamiento secundario o un prorrateo secundario y un direccionamiento total o prorrateo final.
En el caso específico del direccionamiento primario o prorrateo primario, es el direccionamiento de los costos del periodo que son originadas por todas las áreas comunes hacia los centros de costo de servicios y productivos de acuerdo a las bases que resulten más apropiadas. Y ahí nos pone, por ejemplo, que el importe de la renta correspondiente a la planta fabril que se direcciona de origen a la subdirección de producción tendremos que reflejarlo en todos los centros de costos que están involucrados. ¿Qué quiere decir esto? Que lo tenemos que hacer en base a su origen, pero que obviamente impacte donde corresponda. ¿Ok? En el caso específico del prorrateo secundario, es el direccionamiento, perdón, de los costos acumulados del periodo por los centros de costo de servicio hacia los centros de costo de producción. Se hace en proporción al servicio que le haya suministrado los centros de costo de servicio a los centros de costo de producción. Y ahí nos pone que el departamento de tubería le dio apoyo porque el departamento de tubería, pues obviamente técnicamente es un centro de costos, pero le dio apoyo al centro de costos de producción, planta de proceso número 1, por lo tanto la gerencia de mantenimiento debe de emitir la orden de direccionamiento por el servicio prestado y aquí nos viene pues obviamente bien una gráfica donde nos dice cómo se direccionan esos prorrateos. Y en el caso específico, el prorrateo hay que entender que no es otra cosa más que una distribución de un costo. Un prorrateo es, por ejemplo, si yo digo, no sé, tengo 10 departamentos y por poner un ejemplo, no sé, me cuesta la energía de esos 10 departamentos 10,000 pesos. Tengo que hacer un análisis para ver específicamente qué área es la que me está consumiendo, qué porcentaje de esa energía eléctrica, poniendo el ejemplo de una energía eléctrica que también es un cargo indirecto. Y en base a ese prorrateo y a los análisis que se tengan de la energía, pues obviamente se le va a cargar la parte correspondiente. A eso se refiere un prorrateo, no es otra cosa más que la distribución prolongada de un servicio, de un bien, hacia el centro de costos que corresponda. Si lo queremos ver así de una manera muy sencilla. El direccionamiento final o el prorrateo final es la aplicación de los cargos indirectos acumulados del periodo en los centros de costo de producción hacia los artículos transformados a cada uno de ellos. La aplicación se hace de acuerdo con las bases más apropiadas y este direccionamiento se realiza solamente con el método de coste absorbente, recordando que existen varios métodos para costear un producto. Ahorita específicamente vamos a mencionar lo que es el coste absorbente porque existe el costeo directo, el costeo absorbente y otros métodos que existen para poder llevar a cabo el costeo de manera correcta. El direccionamiento primario, prorrateo primario, esta primera etapa del direccionamiento de cargos directos, de cargos indirectos hacia los centros de costo de servicio y los centros de costo de producción debe hacerse de acuerdo con las bases que resulten más apropiadas. Aquí no quisiera meterme mucho porque es un tema, reitero, un poquito extenso. Lo que sí se tiene que hacer es en base a 3 conceptos básicos. Uno, primariamente, hacia dónde va dirigido el costo. O sea, obviamente eso es principal. Número 2, dependiendo del cargo indirecto que sea o el gasto de transformación y en base a la expertise de la persona que está llevando a cabo la determinación de los costos, que sea lo más apegado a la realidad acorde a la industria con la que se está trabajando. Y número 3 y principal, que haya una constante revisión de esos costos. Hay que entender que en un proceso productivo generalmente, y es lo que yo creo que la mayoría de las empresas buscan, es que no haya una ineficiencia productiva o una ineficiencia operativa. Reitero, hablando específicamente de la parte de lo que viene siendo procesos productivos, ¿ok? Aquí nos viene poniendo un ejemplo, por ejemplo, dice, vamos a suponer que la planta fabril de la empresa X cuenta con 4 centros de costo de servicios y con 4 centros de costos de producción. El total de costos acumulados correspondientes al mes de marzo de X año que nos proporcionaron nuestra base de datos del direccionamiento de origen, recordando que esos datos nos los dan esas órdenes de direccionamiento como consecuencia de los registros de los costos en la contabilidad, está conformado de la siguiente manera. O sea, son 50. Un segundito. ¿Alguien tiene alguna duda? No. Bueno. Esta distribución que nos dice, por ejemplo, si tenemos un total de 54,500, que es el total de lo que es nuestro costo o lo que nos da, pues obviamente lo tenemos que distribuir. Ya vimos en la clase pasada que obviamente nuestro catálogo de cuentas y sobre todo nuestro catálogo de costos
y la gerencia de costos tiene que estar muy relacionada con la parte contable, y codificamos dependiendo el volumen de operaciones que tengamos. Aquí, por ejemplo, nos están poniendo una codificación, y esa codificación, de acuerdo a cómo se da el origen, pues nos dice que, por ejemplo, del total, este es un prorrateo. Por ejemplo, aquí el servicio de comedor le aplica 9,000 pesos, departamento de almacén de materias primas 5,000, gerencia de producción 14,500, planta de proceso, y esto en base a qué es, a todos los centros, a todo el direccionamiento que nos da nuestra base de datos. Dice que recordemos que nuestra base de datos, el cuadro analítico de cómo se integra el total de cada centro de costos recordemos que en nuestra base de datos tenemos el cuadro analítico de cómo se integra el total de cada uno de los centros de costos. Y por ejemplo, aquí nos están diciendo que son 14,500 de lo que viene siendo la gerencia de producción. Obviamente eso tiene que tener una afectación contable, independientemente de que represente un costo, tiene que tener una afectación contable. Y si se fijan, aquí es como nos está afectando, de acuerdo a esas órdenes de direccionamiento, a cada una de las cuentas, para específicamente esta que viene siendo la gerencia de producción. Ahí nomás lo están, reitero, poniendo como un ejemplo. Y obviamente son ejemplos de direccionamiento. Por ejemplo, aquí en el caso de la renta, pues si se fijan, aquí hay que hacer hasta el factor de aplicación de la renta, el costo total de la renta, el total de metros cuadrados, y nos va a dar un porcentaje, y es como nosotros lo vamos a ir aplicando. Obviamente, reiterando que, por ejemplo, estos 3,000 pesos, permítanme tantito, que viene aquí de rentas, ¿cómo se determinaron? Se determinaron en base a este factor. Obviamente aquí viene cada uno de los centros de costos. Por eso les decía que cuando nosotros hacemos un prorrateo, no es otra cosa más que direccionar la parte proporcional de ese costo al área que dio origen al costo. Por ejemplo, aquí existen varios centros de costos. El total de la gerencia de producción es esta cantidad específicamente para las rentas, pero tiene que hacerse un prorrateo, un cálculo. Aquí, por ejemplo, que yo les mencionaba que no existe como tal una base que nos diga cómo llevar a cabo nuestro prorrateo. Obviamente tenemos que hacerlo, como la literatura lo dice, en base o utilizar las bases más adecuadas dependiendo del tipo de industria que se trate. Aquí es bien específico. Aquí, ¿qué hicieron ellos? ¿Cuánto me cuesta la renta para la gerencia de producción? Tanto. ¿Cómo lo voy a aplicar? Pues obviamente si me cuesta tanto, yo ¿cómo sé cuánto le toca a cada uno? Bueno, yo divido el total de la superficie entre el costo y me da un factor. Ese factor, obviamente yo tengo que tener cuál es la superficie que ocupa cada una de estas áreas o estos centros de costos para aplicarle un factor. Si me dice que son 1,500 metros cuadrados, pues obviamente yo tengo que saber cuánto es de cada uno de ellos para poder... Se le aplica el mismo factor porque se divide entre el total, pero no va a ser la misma cantidad porque obviamente hay áreas que ocupan más superficie. Perdón, es el mismo caso de la energía eléctrica, es el mismo caso del mantenimiento. Obviamente, reitero, siempre que vayan direccionados de manera correcta. Aquí lo medular o lo que tenemos que entender es que cada que se haga un proyecto en el cual va a haber un proceso productivo, un proceso de transformación, se tiene que hacer un análisis muy exhaustivo de lo que viene siendo el proceso como tal, desde la entrada hasta la salida del producto. Obviamente, en el entendido, como ya lo vimos en el capítulo pasado, que la entrada de una materia prima entra en un almacén, pero a partir de ahí, que el almacén ya lo vimos, es un centro de costo de servicio porque le da apoyo en este caso específico al centro de costo de producción. A partir de ahí, hasta que el producto terminado sale, lleva a cabo un proceso de transformación, intervienen muchos factores, mano de obra, materia prima y obviamente los gastos indirectos. Entonces hay que tener mucho cuidado cada que se lleve a cabo un proceso de este tipo, o más bien dicho, un proyecto, porque la forma o más bien dicho, la forma en la que determinemos las bases en cómo va a ser el método de costeo, cuáles son los lineamientos, cuáles van a ser los criterios, pues obviamente va a definir el proyecto, el futuro del proyecto en cuanto a si es costeable o no es costeable llevar a cabo ese proceso. También es bien importante entender que los costos se tienen que estar constantemente moviendo. Supónganse también ustedes que tengamos una infinidad de inventario increíble. O sea, si nuestro principal
materia prima es el acero, por poner un ejemplo, y tenemos toneladas de acero, probablemente nosotros vayamos a tener una ventaja competitiva al llevar a cabo nuestro producto, porque nuestra materia prima, si ya la tenemos y la adquirimos con tiempo, pues obviamente vamos a tener un mejor precio final para nuestro cliente. Pero ¿qué pasa si no tenemos el suficiente inventario para llevar a cabo la operación? Obviamente hay que entender que eso es algo delicado, ¿no? Porque luego empiezan las famosas premuras, ¿no? Sobre todo cuando hay escasez. Hay que recordar que la mayoría de los productos, sobre todo de productos que se mueven en una economía, dependen de algo que se llama oferta y demanda. Hay veces que el acero escasea, hay veces que no escasea. Hay veces que tenemos buenas condiciones de crédito con nuestros proveedores, hay veces que no nos dan crédito. Entonces ahí es donde entramos en un juego en el que tenemos que optimizar cada uno de los elementos del costo para poder ser competitivos. ¿Ok? Eso es en cuanto a esta parte. Y un segundito. Miren, aquí por ejemplo pone el mismo caso de la energía eléctrica. Si se fijan, aquí está diciendo cuánto es de energía eléctrica y hay que poner cada uno de esos conceptos. Permítanme. Entonces, no quisiera meterme en tanto tema respecto al prorrateo primario. En cuanto al prorrateo o al direccionamiento secundario, obviamente es en los centros de costos de servicio hacia los centros de costo de producción con base en el servicio que les hayan suministrado. El direccionamiento secundario puede realizarse de acuerdo con las bases que se muestran en la figura 4.7. Y aquí viene. Dirección de fábrica, ¿cuál es la base del direccionamiento? Pues las horas hombre. El departamento de personal, el número de trabajadores en cada centro de costos. Y aquí nos viene poniendo ejercicios de cómo se pueden llevar a cabo esos direccionamientos o esos prorrateos secundarios. Aquí, por ejemplo, nos pone el servicio de comedor, nos pone ahí unos ejemplos muy, muy sencillos. Por ejemplo, cómo sacar ¿cómo se llama? El personal adscrito por centro de costos. Por ejemplo, aquí costo acumulado entre el número de personas y me da mi factor. Y aquí vamos, base de aplicación del número de personas, el factor y la aplicación al centro de costos que corresponde. Reitero, es para cada uno de los conceptos. No nos vamos a poner a ver cada uno de cada uno de los porque no terminaríamos. Y aquí es bien importante, siempre hago mucho hincapié que esto, a lo mejor aquí estamos poniendo ejemplos muy sencillos, la literatura pone ejemplos muy sencillos, pero si ya nos vamos, me tocó en el caso específico de un servidor, yo trabajé hace muchísimos años en lo que ahora es Ternium, antes se llamaba Industrias Monterrey, a mí me trabajar en la planta de Cuprum, que es la de aluminio. Obviamente son procesos muy robustos, son procesos productivos muy, muy complejos, inclusive todavía existían las famosas tarjetas de costos donde tú ponías ahí cómo se integraba cada uno de los costos. Obviamente ya ahorita en la actualidad existen infinidad de software que nos determinan también, que ese también es un punto muy importante. Creo que por ahí, en el caso específico, por ejemplo, el caso de la industria de la construcción, ya hay paquetes que tú vas poniendo los factores y en automático te calcula todo, ¿va? Obviamente tenemos que tener estas bases para poder llevar a cabo un costeo correcto. No sé si a lo mejor en ciertos productos o en ciertas industrias ya exista cierto tipo de software, pero tenemos herramientas, sobre todo, y algo que también les tengo que recomendar, a lo mejor no tendría por qué decírselos, aprendan mucho utilizar el programa Excel. El Excel es una herramienta que como contadores, como licenciados en aduana y comercio, como marketing, como administradores, como sea, es una herramienta que nos sirve de mucho porque nos ayuda a sacar estadísticas, a hacer proyecciones, a hacer pronósticos y obviamente para los costos es una herramienta fundamental, sobre todo si ya formulamos de manera directa cada uno de nuestros direccionamientos. En el entendido, al menos para la determinación del costo estimado, obviamente tenemos que hacer una comparativa de lo que nosotros estimamos de acuerdo a lo que presupuestamos contra lo que realmente salió en cada uno de nuestros costos. Si de alguna u otra manera esos costos no fueron los adecuados, pues obviamente vamos a tener que ajustar donde corresponda para llevar a cabo de manera correcta el punto final que queremos llevar nuestro producto, recordando que el punto final pues siempre es ser lo más productivo posible, ¿ok? Y en el caso del direccionamiento final, que es la última etapa de los cargos indirectos, consiste en aplicar los cargos indirectos acumulados del periodo en los centros de costo de producción hacia los artículos transformados a cada uno de ellos. Es decir, si se fijan, son etapas que va llevando el costeo.
tú vas moviendo de uno hacia otro, hasta llegar a lo que viene siendo tu prorrateo final. Aquí, reitero, no quisiera meterme yo en tanto tema de explicación respecto a cada uno de estos procesos porque es un tema un poquito extenso, ya lo he mencionado. Aquí lo que nos tenemos que llevar como ahora sí que el producto principal de esta sesión o de esta clase es que los cargos indirectos existen, o sea, no los podemos desestimar dentro de un análisis de costo de producción. Lo que es muy importante determinar en cada uno de esos cargos indirectos es apegarnos lo más posible y sentar las bases de cómo vamos a determinar esos cargos indirectos con las bases más adecuadas dependiendo de la industria que estemos trabajando. Y lo vuelvo a repetir, no es lo mismo la industria automotriz que la industria de la madera, que la industria del, no sé, la que ustedes gusten y manden. ¿Por qué? Porque cada industria, cada proceso tiene su peculiaridad. No es lo mismo, por ejemplo, a lo mejor para un proceso productivo en el que vamos a tallar madera, utilizar a lo mejor tanta agua como lo vamos a utilizar en un proceso productivo donde vamos a tener que disminuir la temperatura del acero, por poner un ejemplo. Me ha tocado entrar a plantas productivas como el caso de Johnson Controls o en el caso de Cuprum en su momento, que obviamente tú llevas a cabo, por ejemplo, no sé, las ventanas de aluminio que hacen en Cuprum, o en su momento también en Industrias Monterrey, que era acero, que era Sternium, pues obviamente si van a sacar un producto, hay que ponerle cierta temperatura, disminuir, y para eso se utiliza a lo mejor ciertos insumos que en otra industria no se puede, o sea, no se utilizan o a lo mejor se utilizan en más escala. Entonces, no van a ser las mismas proporciones porque ni van a ser los mismos centros de costos, ni el mismo número de personal, ni el mismo número de energía que se va a utilizar para llevar a cabo ese proceso productivo, ni la renta, ni los salarios. Entonces, todo tiene que ir en base a un presupuesto y a un análisis muy puntual desde el punto de vista productivo o más bien dicho, operativo, de lo que es todo nuestro proceso productivo, desde que adquirimos nuestra materia prima hasta que tenemos nuestro producto terminado. ¿Ok? Ahora sí, no sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario de este tema de los cargos indirectos de fabricación o gastos indirectos de fabricación. Si alguien tiene una duda, por favor. ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Gracias, Carla. ¿Alguien más, por favor? Si son tan amables. No, bueno. Si ya no tenemos dudas, les agradezco bastante su participación a los alumnos que se conectaron el día de hoy. Aprovecho para comentarles lo siguiente. Esta semana por ahí tenemos, ya les había comentado yo que ya se evaluaron todas las tareas que estaban pendientes, inclusive por ahí también hubo 2 alumnos que por un tema particular me pidieron apoyo para enviar la tarea, ya quedó evaluada desde el día de ayer. Ahorita no se tiene nada pendiente de evaluar. Aprovecho para comentarles que ya está por ahí cargado en el bloque lo que viene siendo el examen parcial. Este examen parcial obviamente va a ser de los temas que vimos tanto en la unidad 1 como lo que hemos visto en la unidad número 2. Les pido mucho que revisen sus apuntes, que revisen la literatura, porque en base a esa literatura y a lo que hemos estado viendo aquí, va a ser el examen parcial. El examen parcial sí ya tuvieron oportunidad de entrar ahí al menos a verlo. Todavía no están cargadas las preguntas porque el examen parcial es del día 7 de octubre y hasta el día 20. Ahí también quiero hacer un comentario. No se vayan a confiar que dice lunes 20 porque el lunes no es 20. Es domingo. Sin embargo, la plataforma trae ahí un detalle que aunque le pongamos el domingo 20, dice del lunes, del lunes 14 al lunes 20 y no es lunes 20, es domingo, para que por favor ahí lo consideren. Van a tener 2 intentos para presentar su examen. Cada intento es de 60 minutos cada uno y obviamente se queda la calificación más alta, como ya lo mencionamos. Si en la primera opción sacan 60 y en la segunda 80, se queda el 80. Si en la primera sacan 90 y en la segunda 70, pues se queda el 90.
la calificación más alta es la que se va a quedar. Es un examen de 30 preguntas para que revisen por ahí sus apuntes. Las preguntas son de opción múltiple. Creo que ya ustedes ya tuvieron un curso de contabilidad 1 previo a este curso de contabilidad 2. Ya más o menos saben cómo funciona. Y específicamente en este curso no va a haber 4 unidades, solo va a haber 3. Obviamente la unidad número 3 la vamos a tener posterior a nuestro examen parcial. Obviamente se hará por ahí del lunes 21. Tendríamos nuestra primera sesión de aprendizaje ya de la unidad número 3. Y pues bueno, hacerles hincapié que esta semana tenemos por ahí pendiente la tarea. Tenemos hasta el lunes 13 para poder, el domingo 13, perdón, para poderla presentar. Si alguno de ustedes por una situación particular no puede subir su tarea en tiempo y forma, pues obviamente nomás mándenme por ahí un mensaje para ver la manera de apoyarlos y que no les vaya a afectar en su calificación final. ¿Ok? Les agradezco mucho su participación. Si no tienen ninguna duda, nos veríamos prácticamente ya, déjenme les digo cuándo, el lunes 21 de octubre a las 8 horas para continuar con este curso y donde ya hablaríamos de la unidad número 3 con los temas que vengan propios en dicho tema. ¿Ok? Les agradezco mucho, que estén muy bien y nos vemos la próxima sesión, que es el día 21. Saludos. Muchas gracias. Saludos, Mayra, muy amable, gracias. Muchas gracias, profe. Que estén muy bien, saludos.